hasta el verso 14. Gloria a Dios. Creo que mi esposa lo va a proyectar. Amén. Ahí está. Dice la palabra de Dios: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dando un aplauso a la palabra de Dios, usted puede estar cómodo. Gloria a Dios. Anoche tuvimos un tremendo culto aquí. Gloria a Dios. Dios nos bendijo de una manera muy especial. Gloria a Dios. Y qué bueno que usted puede venir esta mañana. Quiero hablar esta mañana sobre ese tema: ejercitando bien los sentidos. Amén. Ejercitando bien los sentidos. El apóstol Pablo, hermano, comparó a estos creyentes de los cuales estábamos leyendo ahorita como niños espirituales. Dice que ya debiendo de ser maestros con los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice que tienen todavía necesidad de leche. Aquí dice el autor del libro de Hebreos que existen muchas cosas que decir. Significa esto que existen muchos otros conocimientos que enseñar. Es decir, niveles de fe que adentrar. Pero él escucha que se hicieron tardos para oír. En otras palabras, a nosotros se nos han enseñado, hermanos, los fundamentos de nuestra vida cristiana. Los primeros pasos, hermano, los rudimentos, aleluya. La primera enseñanza que recibimos es que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, que necesitamos, aleluya, ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero también se nos enseñó que es necesario recibir el Espíritu Santo. Pero lo que está significando esto es que está diciendo el apóstol Pablo, dice que hay otros conocimientos que enseñar. Amén. Niveles de fe que adentrar. Pero él escucha que se hicieron tardos para oír. Por eso resulta en algo difícil de explicar. ¿Por qué? Porque debiendo de ser maestros después de tanto tiempo, tienen que enseñarles los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es decir, tengo que volver a enseñarle cuáles son los pasos para ser salvos cuando ya deberían de ser maestros. Amén. Ahora, hermano, pudiéramos hablar del tacto, pudiéramos hablar también del gusto, o pudiéramos hablar de la visión o del olfato. Pero el autor hace referencia al oído. Amén. Se dice que el oído es el órgano responsable no solo de la audición, sino también del equilibrio. Amén. El oído, hermano, es el órgano de la audición y también uno de los órganos que contribuyen al mantenimiento de nuestra orientación especial y de nuestro equilibrio. Más concretamente, el oído, hermano, es el órgano, el receptor de los estímulos sonoros y de los estímulos resultantes de los movimientos de la cabeza, o de los giros o el desplazamiento que muchas veces nosotros tenemos. Ambos percibidos por receptores especializados, localizados en el oído interno. Dice, sensibles a cada uno de dichos estímulos. El oído, hermano, se divide en tres zonas. Está la parte externa. Esta parte externa está compuesta por el pabellón de la oreja y el canal auditivo externo. La zona media, mi hermano,
que se encarga de conducir las ondas sonoras hacia el interior del oído, y la zona interna, hermano, que contiene los elementos responsables de que exista una importante relación entre el oído y el equilibrio. Gloria a Dios. Se podría pensar que el oído, hermano, y el equilibrio no tienen ningún tipo de relación, pero lo cierto es esta mañana que el oído es una maravilla de la ingeniería natural, que además de permitirnos escuchar los sonidos de nuestro alrededor, es capaz de informar a nuestro cerebro para que mueva los músculos necesarios que permiten mantener el equilibrio. Es decir, ella manda órdenes a nuestro cerebro a tal punto, hermano, que tenemos la sensibilidad de voltear, si es a la izquierda o a la derecha. De manera, hermano, que es bien importante, hermano, nuestro oído. Gloria a Dios. Ahora, uno de los sentidos, hermano, que llevó, hermano, a ser enanos espirituales, según Hebreos capítulo 5 del verso 11 al 14, o niños espirituales, según el apóstol Pablo, fue porque ellos fueron tardos para oír o tardos para aprender. Vuelvo y digo, podríamos hablar de la visión, podríamos hablar del tacto, podríamos hablar del olfato, pero Pablo está haciendo referencia a aquellos que fueron tardos para oír o tardos para aprender. La palabra tardos, hermano, viene del griego noctroi, que significa torpe o lento o perezoso o vago. En el original se dice que se han vuelto lentos en su audición, dando a entender que oían sin atención ni interés lo que se les enseñaba. Y como dijo Trenchard, que esta es una malísima señal. A veces se dicen cosas desde el púlpito. A veces se dice que en cierto lugar va a ser el culto, o en cierto lugar hay que hacer esto. Pero hermano, como nosotros muchas veces no estamos prestando atención, de manera que no sabemos hacia dónde dirigirnos, porque no prestamos atención. De manera que hay un desequilibrio en lo que estamos oyendo, porque no estamos aprendiendo. Y eso es una malísima señal. Es una malísima señal. Amén, que ya después de tantos años en el evangelio todavía nos tengan que enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Que nos tengan que enseñar todavía qué es el arrepentimiento, o qué es el bautismo, o qué es el Espíritu Santo, cuando hay otros niveles, cuando hay otras dimensiones de fe donde Dios quiere llevarnos. Esta mala señal, hermano, estuvo con el pueblo de Israel a tal punto que Dios le dijo que tenían oídos incircuncisos. Dice, es decir, no aceptas el mandamiento de Dios. Los paganos no se circuncidaban, rechazando lo que es de Dios. Pero ahora Dios les dice al pueblo: ustedes son incircuncisos. Porque la Biblia dice en Jeremías 6:10: ¿a quién hablaré y amonestaré? Dice, para que oigan. He aquí, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Y dice, no la aman. Otra traducción en la Nueva Jerusalén 1976 lo dice de esta manera: a quienes me oigan voy a hablar y avisar. He aquí que su oído es incircunciso y no puede entender. He aquí que la palabra de Yahvé se les ha vuelto propio y no les agrada. De manera, hermano, que ellos no tenían fino su oído. De manera que no había sensibilidad, porque se habían vuelto tardos para oír o tardos para aprender. Y eso, mi hermano, los llevaba a tener un desequilibrio en su relación con Dios. Es por eso que unos van aventajados y otros van quedados. Y la diferencia del tiempo, los años, todavía uno sigue mirando que hay creyentes, hermano, que todavía piensan como niños cuando ya deberían de ser maestros. Estoy diciendo algo esta mañana. Porque, hermano, si hay algo que necesitamos, es que haya, amén, una incircuncisión
hermano, de nuestros oídos en estos días. Porque la Biblia dice, hermano, que estos días hay mucho comezón de oír la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que está diciendo este texto bíblico es que el pueblo se enojó y cerró sus oídos. No quiso ningún mandamiento de Dios. ¿Por qué vivir para él? Tal vez dijeron. ¿No les pareció emocionante la vida con Dios? Como en los días de Jeremías. A la gente de hoy no le agrada la demanda de Dios de una vida disciplinada. Amén. Si hay algo, hermano, que nosotros tenemos que aprender hoy en día, es disciplina espiritual. Si usted no tiene disciplina espiritual con su vida, lo que estaba diciendo ayer, hermano, sobre el refugio del águila. El águila tiene que ser disciplinada. El águila nos enseña a nosotros algo, y es que todos los días hay que trabajar en el refugio. Eso se llama disciplina. Pero si usted y yo, hermano, no trabajamos, hermano, en nuestro refugio, no trabajamos en nuestra relación con Dios, entonces hay problemas en nosotros con el aprendizaje de la palabra de Dios. Hermanos, si todavía nosotros nos enojamos por cualquier cosa, si todavía nosotros, hermanos, nos molestamos por cualquier situación, aleluya, cuando se nos dice o cuando Dios nos habla, hermano, eso quiere decir que nosotros no estamos trabajando en nosotros mismos. Y hay un desorden, hermano, en la disciplina personal de cada uno de nosotros. Y aunque sean inquietantes las respuestas de la gente, debemos de continuar anunciando que la palabra es poderosa y que la palabra es de Dios. Nuestra responsabilidad es presentar la palabra de Dios. La que los escuchan, su deber es aceptarla. No debemos permitir que la gente quiera escuchar o establezca el parámetro de lo que decimos. Porque la Biblia dice en Santiago 1:19: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Amén. Entonces, el examen esta mañana es: ¿qué tanto he aprendido yo de Dios? ¿Qué tanto he aprendido yo de la palabra del Señor? Porque usted y yo tenemos que ser prontos para oír. Amén. Tiene que haber una prontitud, como está pasando esta mañana. Necesito oír la palabra de Dios. Necesito leer la palabra de Dios. Necesito escudriñar la palabra de Dios. Si usted, hermano, piensa en la palabra de Dios, si usted lee la palabra de Dios, si usted recibe la palabra de Dios con humildad, yo le voy a decir, usted ya no va a tener necesidad de leche espiritual, sino que hay otras dimensiones en la palabra de Dios que usted necesita aprender. Pero usted necesita ser pronto al oír la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que toda la escritura es digna de ser recibida por todos. A veces nosotros no queremos recibir ciertas cosas de la palabra de Dios. A veces tal vez alguien puede salir molesto de cualquier lugar donde se celebra un culto porque no le gustó la palabra. Pero alguien que es pronto a oír la palabra de Dios está diciendo: eso es para mí, eso es para que yo mejore, eso es para que yo crezca en el Señor. El Señor me está discipulando, el Señor me está formando. Él quiere que yo sea un mejor discípulo. Cuando nosotros escuchamos la palabra exhortar, inmediatamente nosotros, hermano, interpretamos que nos están regañando, que alguien nos está molestando la vida. Pero ¿sabe qué es la palabra exhortar? La palabra exhortar es que Él me está formando, que Él me está disciplinando. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que ni usted ni yo seamos hijos bastardos, sino hijos del Rey de la Gloria. Aleluya. Amén. Volviendo a lo que estaba diciendo anoche, entonces el águila tiene que enseñarnos mucho en esta mañana a nosotros. Porque el águila se preocupa de trabajar, nunca da por terminado el lugar de refugio. Y hermano, usted y yo podemos tener años de estar en la iglesia, usted y yo podemos sabernos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es más, el diablo la conoce. Pero le voy a decir, si yo no, hermano, trabajo
todos los días en mi oído espiritual, entonces va a haber un desequilibrio. Un día voy a decir sí y otro día voy a decir no. Un día voy a estar con un pie en el mundo y al otro día voy a estar con el pie en la iglesia. Pero alguien, aleluya, que ha dicho no, hay otras dimensiones de fe las cuales tengo que comenzar a vivir. Ese alguien trabaja en su refugio, ese alguien trabaja en su salvación, ese alguien trabaja en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque ya es alguien maduro espiritualmente. Amén. Leche espiritual son para los recién bautizados, que hay que chocholearlos, que hay que quererlos, que hay que consentirlos. Muchas veces se van a caer, muchas veces van a tropezar, pero hay que ser paciente con ellos, porque lo primero que comienza a decir un bebé cuando comienza su desarrollo es mamá o papá, y comienza a balbucear palabras y comienza a dar pasitos, y el papá a pararse allí para que no se caiga su bebé. Es igual en la vida cristiana, en el nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo del agua y del espíritu, mi hermano, hay que ser paciente con ellos, porque están comenzando a tener el vocabulario del Espíritu de Dios, porque están comenzando a dar pasos en el Espíritu de Dios. Muchas veces se van a caer, pero hay que, hermano, ser tolerante con ellos, porque todavía necesitan leche espiritual. Amén. Pero los que llevamos años, ya deberíamos de ser maestros. En otras palabras, usted ya debería de ser un discipulador. Usted ya debería de ser un maestro. Usted debería de estar dando un estudio bíblico. Usted debería de estar enseñando a otro cómo es la vida cristiana. ¿Están aquí esta mañana, sí o no? Amén. Ahora, volviendo a lo que el autor de Hebreos está diciendo. Dice, debiendo ya ser maestros, ¿todavía queréis leche? Ajá. ¿Puedo interpretar esto de otra manera? Ya tanto tiempo en el evangelio y todavía hay que pasarle el tetero. Amén. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Ya tanto tiempo, tantos años en el evangelio y todavía hay que darle leche espiritual. ¿Ah? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Queréis leche? Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ya pasamos por ese proceso. Y aquí es donde encontramos, hermano, una palabra. Esta palabra brefos. Esta palabra brefos es la palabra niños o hijos, que quiere decir que es un niño que solo se alimenta de su madre. Amén. Entonces ese niño tiene un proceso de succionar esa leche por 6 meses. Después de los 6 meses, las madres que están aquí, no sé si estoy correcto o me ayudan a corregir eso, pero después de 6 meses esa leche ya no es alimenticia para ese bebé. ¿Aló? ¿Estoy diciendo algo que es correcto? Aleluya. Entonces ese niño tiene que estar lactándose de su mamá. Tiene que estar recibiendo esa primera proteína que le va a ayudar, aleluya, a hacer que sus huesos, hermanos, se vuelvan sólidos. Porque eso es lo que hace la leche materna. Hace que sus huesos se vuelvan sólidos. Hace que sus huesos sean fuertes. Hace que ese niño de allí para allá tenga defensas, mi hermano. Por eso un niño que no toma leche materna está expuesto a vivir siempre, hermano, aleluya, expuesto a enfermedades. Amén. Gloria a Dios. Entonces esa palabra brefos es la palabra niños o hijo, que quiere decir que es un niño que solamente se alimenta de su mamá. Esto habla, hermano, de un cristiano que depende del pastor o del mensaje del pastor, o que el pastor le esté cargando. Amén. No quiero ofender a nadie, pero hay gente que debería ya ser maestro y todavía quiere que le esté dando leche. Que todavía le esté dando leche, que todavía lo esté cargando.
cuando ya debería de ser un maestro. Yo veo aquí hombres talentosos, mujeres talentosas. Ya no necesitan la leche espiritual porque ya ustedes la succionaron, ya ustedes la tomaron, ya están bien parados. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el bautismo en el nombre de Jesús? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Pero ahora necesitan ser maestros. Amén. Estaba mirando actitudes de los cristianos hoy en día, y cualquiera dice: ya no vuelvo a la iglesia. Hay que ponerle un tetero de leche, porque se quedó allí con años. Amén. Pero hay otros que soltaron esa leche, aleluya, y sabe que vive fundamentado sobre eso. Amén. Pero cuando vienen problemas, aleluya, aunque el diablo quiera sacarlo de la iglesia, él se mantiene firme. Aleluya, cuando vienen tormentas y el diablo quiere sacarlo, él se mantiene firme. Aleluya, si alguien lo miró feo en la iglesia, no le importa, porque él ya es un maestro de la palabra de Dios. Aleluya, démosle un aplauso al Señor Jesús. Entonces, esa palabra habla de un cristiano que depende del pastor, del mensaje del pastor, o el que el pastor le esté cargando. Amén. Primera de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces llegamos por primera vez a la iglesia, aleluya, y estamos tomando de la leche espiritual y comenzamos a mirar que el uno es ingreído, que el otro es orgulloso, que el otro es criticón, que nadie lo saludó, y entonces hablamos como niños. Y es tolerable. Pensamos como niños porque todavía no hemos dimensionado otros niveles de fe, aleluya, y actuamos como niños, aleluya. Pero hermano, cuando ya somos hombres espirituales, yo no tengo por qué irme de la iglesia porque alguien me miró feo. Yo no tengo por qué irme o enojarme con el pastor por ciertas cosas humanas. ¿Sabe por qué? Porque ya soy un adulto espiritual. Ya pienso como hombre. Yo sé que el hombre se equivoca. Yo sé que el hombre tiene errores. Y el que tiene boca se equivoca. ¿Sí o no? Y no me gustó la ofensa de ese hermano. ¿Sí vio cómo me habló? ¿Sí o no? Pero necesitamos aprender a hablar ya como hombres. Ahora, nepios. Esta palabra nepios es un niño de 6 a 12 meses. Es un niño que no habla. Este es un cristiano que quiere el ánimo de la palabra, pero no la corrección. Amén. Solo quiere leche espiritual. Nepios, de 6 a 12 meses. Este es un cristiano entonces que quiere el ánimo de la palabra, pero no la corrección. Solo quiere la leche espiritual. ¿Cuáles son las características de un nepio espiritual? Dice que es movido, es agitado emocionalmente por las circunstancias. Entonces, si el culto está encendido, él está encendido. Si el culto está aburrido, él está aburrido. Si no hay un movimiento, entonces él no se mueve, porque él es movido y agitado emocionalmente por las circunstancias. Un día tiene fe, al otro día está dudando. Un día quiere ir a la iglesia, al otro día no quiere ir a la iglesia. Un día tiene ánimo, al otro día tiene desánimo. Es un nepio espiritualmente. Amén. Es alguien que no tiene resistencia. Diga resistencia. No tiene ninguna fuerza, no tiene ninguna fortaleza espiritual, no tiene ningún fundamento sólido.
porque solamente se emociona a lo que se mueve alrededor de él. Estos días llegó alguien aquí, amén, con sus hijos, amén, y ellos estaban tratando tal vez de recibir ayuda, amén, y bueno, y cosas, hermano, pero yo le dije, hay un lugar donde a ustedes lo necesitan y necesitan regresar allá, porque los jóvenes hoy en día son muy movidos emocionalmente. Hoy en día aún los adultos son muy movidos emocionalmente. Y uno escucha que vámonos para cierto lugar porque allá hay crecimiento. Y hermano, yo he visto esto durante casi 15 años de ministerio. Hermano, cuando comenzamos mirábamos que habían grupitos de iglesia, mi hermano, que se estaban estableciendo. Pero ahora sonó por allá que una iglesia está creciendo. Vámonos para allá porque esa iglesia está creciendo. Hermano, ¿usted cree que esa persona tiene fundamentos sólidos espirituales? Vámonos de aquí porque eso era lo que nos decían a nosotros recién abrimos esta obra. Amén. Alguien decía, esto aquí no va a crecer, vámonos de aquí y todo eso. Hermano, es que la iglesia no es del hombre, la iglesia es de Dios. Entonces miro personas desertando de un lado para otro sin un rumbo porque no se sienten satisfechos en el lugar donde están. Y hermano, eso está diciendo que no son fuertes espiritualmente. Y usted y yo tenemos, hermano, que trabajar en nuestro oído, ser sensibles a la voz de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere con usted? ¿Y qué es lo que Dios quiere conmigo? Porque estamos demasiados viejos en el evangelio para no saber para dónde vamos. Aló. Alguien puede darle un aplauso a la palabra de Dios. Amén. Entonces, no tienen resistencia. Amén. No tienen resistencia. Vienen los problemas, no tienen resistencia. No hay ninguna fuerza espiritual. No tienen ningún fundamento sólido. La Biblia dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, amén, y acercándose, y oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, ella pensó que Jesús iba a decir: oh, Marta, discúlpame Marta, te hemos abandonado ahí en tus quehaceres. Porque Marta es importante en la iglesia, tanto como lo es María. Amén. Pero tal vez ella iba a escuchar, tal vez de la boca de Jesús: no, Marta, perdóname, es que María, hay que entenderla. No. ¿Sabe qué le respondió Jesús? Cuando ella le dijo: Señor, no tenés cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. Y escuche esto: la cual no le será quitada. Es como decir que la hermana Claudia está haciendo un arroz con leche ahí atrás, que por cierto hay que apoyar ahora eso, amén, para darle un poquito de publicidad, amén. Pero es decir que la hermana Claudia está allá, pero la hermana Claudia está haciendo ese arroz con leche. Nadie me viene a ayudar, nadie tiene cuidado de mí, mire que me estoy quemando, mire que nadie me... La Biblia dice: no hagáis nada por contienda o murmuración. Aló. Cuando le toque que servir, voy a servir a mi Dios. Hoy me tocó en la cocina, pero mañana me voy a sentar a oír la palabra de Dios. Mañana me toca otra vez en la cocina, pero pasado mañana voy a sentarme a oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya soy maduro espiritualmente. Aleluya. Versículo Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, versículo 40 nos habla que Marta está moviéndose en círculos.
El círculo se está moviendo. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. La palabra preocupada significa arrastrarse, dando vueltas en círculos, como cuando usted y yo estamos estresados y no sabemos qué hacer y a dónde coloqué esto y para dónde voy y estamos haciendo círculos. Es lo que estaba pasando con Marta. Estaba dando vueltas y círculos. Y hermano, a veces nos cansamos nosotros de dar vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? Círculos y círculos, hermano. Y esa es la condición de una persona afanada. Esa es la condición de una persona perturbada. Es la condición de una persona ansiosa. Y todo esto ocurre como resultado de no confiar en Dios. Entonces un hijo necio siempre está dando vueltas en círculos. No sabe para dónde va. Como dicen por ahí, no sabe dónde colocar el huevo. Siempre tiene los mismos problemas personales. Hermano, necesitamos tener nuevos problemas. Digo, necesitamos tener nuevos problemas. Hay gente que batalla todo el tiempo, años y años con el mismo problema y quiere ver la victoria. Pero si no has podido matar un oso y un león, ¿cómo vas a matar un gigante? Los mismos problemas familiares todo el tiempo. Un niño en lo natural siempre espera que le den la comida porque no puede comer por su cuenta. ¿Sí o no? Yo todavía veo a niños de 8 años y la mamá, tenga papito, coma. De 8 años, abra la boca, papi, coma. ¿Sí o no? ¿Ya ha llegado a ver eso? Es normal y es natural en un bebé, en un niño que tienes que comer, tengo que ayudarlo a comer. Así como hace las aves, hermanos, vienen y traen comida y la meten ahí en el pico. ¿Sí o no? Por eso es que el águila, mi hermano, el águila está alimentando a sus aguiluchos, le hace un nido y ella está trabajando en el nido y trae todo lo posible para que su aguilucho se sienta bien. Pero llega un momento en que la misma águila comienza a dañar el nido porque ahora está preparado para que vuele. Y nosotros necesitamos ser águilas de alto vuelo. Ya el Señor nos ha empoderado, ya el Señor nos ha mostrado su verdad. Ahora el Señor, muévete, lánzate. Necesito que comiences a explorar dimensiones en el Espíritu. Ya no estás para que estés allí solamente ahí esperando que yo venga y picotee en tu boca. Ahora necesitas aprender a volar. Ven. Ahora, el niño en Cristo se ofende fácilmente. Amén. Ahora, yo no estoy predicando esto porque esto nos pasó. Amén. Amén. Pero una persona inmadura es susceptible a todo. Amén. Amén, hermanos. Hay cosas que yo como pastor todavía estoy mejorando, pero ya no soy tan inmaduro como cuando salí al ministerio. Amén. Estoy aprendiendo, pero ya no puedo volver a tener los mismos errores del principio. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo esta mañana? Pero hermano, una persona inmadura es susceptible a todo. Hay un dicho que yo siempre tengo, americano, y usted lo ha escuchado y otra vez lo va a escuchar esta mañana, y es: nadie me quiere, todos me odian y nadie me presta atención. Es un creyente susceptible, inmaduro. Por ejemplo, se ofende por el mal mensaje que predicó el pastor. Espero que esta mañana usted se vaya contento. Se ofende porque no lo llaman. ¿Aló? Se ofende porque no lo toman en cuenta. Se ofende porque se le habla de dinero. Se ofende cuando es corregido. Se ofende cuando no lo saludan. En fin, se ofende de todo.
Y ese es el tipo de creyentes que solo tiene que estar dando mensajes espirituales para que continúe adelante. Va a haber momentos en que usted no va a tener a su esposa o a su esposo o a su pastor, pero usted va a tener que ser un cristiano donde quiera que usted esté. En el baño, en el trabajo, en la calle. Soy un cristiano, soy un hijo de Dios. Amén. Es por eso que el autor desea que cada seguidor diga: sea ejercitado. Levanten la mano los que levantan pesas aquí. Y el que trabaja, hermano, en su cuerpo tiene que ejercitar sus músculos, ¿sí o no? Y tiene que correr y tiene que hacer el cuerpo porque lo está ejercitando, mi hermano. Y el autor está diciendo aquí que cada seguidor de Cristo tiene que ser ejercitado. Ejercitar es hacer que uno aprenda una cosa mediante la práctica de ella. ¿Cómo yo aprendo a ser cristiano? Cuando voy a la palabra y practico la palabra y me hago hacedor de la palabra. No solamente oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra de Dios. Una práctica. Amén. Hacer que alguien o algo participe de forma continua o una actividad para adquirir destreza en ella. ¿Cómo nos volvemos nosotros personas, hermano, que tengan destreza en la vida cristiana, en la práctica de la vida cristiana? Pablo está diciendo: hasta ahora sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, Pablo a esos niños estaba dedicado a ellos, formándoles, enseñándoles. Tienen que ser fuertes. Van a haber momentos de tormenta, van a haber momentos difíciles, pero ustedes necesitan ser fuertes hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es por eso que usted todavía está aquí. Han pasado los años, el diablo lo ha querido sacar, y hay una respuesta a eso: es que usted ha crecido espiritualmente y no ha habido diablo que lo pueda sacar de la iglesia, porque usted ha crecido espiritualmente. ¿Cuántos años usted lleva en el evangelio? Aleluya. Pero usted se ha vuelto una persona que tiene destreza en la vida cristiana. Proverbios capítulo 23 verso 12 dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tu oído a la palabra de sabiduría. Por eso, hermano, cuando usted viene a la casa de Dios y usted escucha el mensaje de Dios, hermano, y usted escucha la palabra del Señor, y usted sale de este lugar a volver a hacer lo mismo, entonces usted fue tardo para oír y yo fui tardo para oír. ¿O aprendimos? Amén. Los que tenían los sentidos ejercitados estaban listos para la pelea porque están disciplinados espiritualmente. Los que tenían que estar preparados eran espiritualmente sensibles y capaces de discernir entre la verdad y el error del instructor. Amén. El propósito de Dios no es que usted se quede en el mismo nivel, sino que usted desarrolle sus sentidos y los ejercite. Ejercítate en la vida cristiana, mi hermano. Tenemos que ejercitarnos, tenemos que alimentar. La Biblia dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este cuerpo, como lo hemos dicho muchas veces, necesita desayuno, almuerzo y comida. Lo mismo esta vida espiritual necesita alimento espiritual todos los días. Se fueron los amenes. Hebreos capítulo 11 verso 14 dice: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, lo que estoy predicando esta mañana, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. No puede venir cualquier persona y engañarlo a usted así como nada. Amén. No puede venir cualquier aparecido por allí y hermano, engañarlo así como nada. Entonces el responsable no es Dios, soy yo. Amén. La Biblia por lo general
Habla de perfección, significando consumación o madurez. A medida que usted crece en el Señor y pone en práctica lo que ha aprendido, también aumentará su capacidad de comprensión. Comprende más fácil las cosas, discierne más fácil las cosas. Amén, porque tiene una mayor comprensión. Usted no argumentará porque debo de hacer esto, por qué tanto fanatismo, por qué tantas normas. Hermano, ya el que es adulto espiritual no hay que estar enseñándole lo que ya debe de estar haciendo. Usted sabe que hay unas normas de santidad, pues hay que practicar esas normas de santidad. El bebé espiritual, él está aprendiendo, pero los que ya somos adultos espiritualmente, amén, están aquí conmigo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque usted ya tiene ejercitado sus sentidos y ya no solo será oidor, sino hacedor de la palabra. Ya tiene usted un grado de madurez espiritual. Amén. Ya voy a terminar, hermanos. La realidad es que vemos muchas veces esta situación permanente. Eso se llama infantilismo espiritual, cuando ya debería de ser de una persona inteligentemente espiritual. ¿Se no ha visto que hay muchachos que tratan de llamar la atención de alguna muchacha y es como todo infantil, ¿no? ¿Usted no ha escuchado eso? Tiene cosas infantiles. Amén. Y por eso pierden puntos. Amén. Yo no quiero perder puntos con mi Señor. Yo quiero estar bien parado en lo que yo soy. Tengo que trabajar por lo que yo quiero ser. Yo soy el que voy a formar, a trabajar en mi vida cristiana. Yo me imagino qué quiero ser en Dios, qué quiero alcanzar en Dios. Tengo que trabajar por eso. No me doy por terminado todavía. Tengo que mejorar ciertas actitudes. Tengo que mejorar ciertos comportamientos. Hermano, por eso nosotros no podemos estar señalando a los demás, porque nosotros todavía necesitamos aprender y estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo todos los días, hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto, que es en Cristo Jesús. Amén. Mire, hermano, alguien puede pasar fielmente congregándose durante años y años y espiritualmente seguirá siendo un niño. Yo conozco personas así, llevan años en el evangelio y todavía actúan como niños. Es más, todavía ni saben enseñar la doctrina de que Jesucristo es Dios. Y no es porque no tengan la capacidad de hacerlo, es porque se quedaron como niños. No aprendieron, no se desarrollaron. Ante esta situación, aunque es un heredero de todo por ser hijo, no puede recibir la herencia mientras no alcance la edad espiritual. Amén. Y los que son niños permanecen bajo los rudimentos del mundo, como si fuesen esclavos, hermano, de esos rudimentos, viviendo, hermano, no la vida abundante, cristiana y sobrenatural. En otras palabras, usted y yo ya tenemos que estar viviendo la vida abundante en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Les prometo que ya voy a acabar, pero déjeme yo digo estas otras cosas. Necesitamos desear y avanzar a la madurez y perfección para dejar de vivir como simples hombres. La Biblia dice: ¿hasta cuándo, oh hombres, amaréis la simpleza? Nos volvemos simples hasta con nosotros mismos. Simples, no hay expectativa, no hay un deseo, no hay una emoción. Nos volvemos simples, secos. ¿Sí o no? Como seres humanos. Aleluya. Pero hermano, usted y yo necesitamos, hermano, desear avanzar la madurez y la perfección para dejar de vivir como simples hombres. Usted no es un simple hombre, usted es un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con una vida abundante. Usted no está para que viva como un simple. Eso es como cuando llegamos a cierto círculo y allá todos son de la alta curnia y todos son estrato 6 y no, yo soy un pobre cristiano, no me acerco allá. No, usted no es un simple hombre, usted es un hijo de Dios. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Amén. Gálatas 4:1-3 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Amén. En el principio, cuando Dios creó al hombre, hizo de él un vaso. El propósito eterno de Dios era entrar en el hombre y mezclarse con él para llenarlo de sí. Pero el fracaso de Adán y Eva consistió en impedir que Dios llevara a cabo este propósito. Por el contrario, fueron apartados de Dios. ¿Qué significa ser apartado de Dios? Significa que el hombre no le da a Dios el debido lugar dentro de sí. ¿Por qué? Porque se volvió simple. Dele el lugar que Dios se merece en su vida. Y le digo, usted va a ser una persona extraordinaria. Yo seré una persona extraordinaria. Sus hijos serán extraordinarios. Su matrimonio será extraordinario. Porque Dios entró a mi corazón. Póngase en pie. Necesitamos vivir una vida cristiana con excelencia. Que adorne la santidad, que adorne el testimonio y que la gente anhele vivir el estilo de vida que llevamos. Amén. Dios lo creó a usted para vivir una vida abundante y digna. Digo, abundante y digna. Pero ¿cómo está nuestro equilibrio espiritual esta mañana? ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Como maduros espiritualmente? ¿O todavía es necesario que nos den leche espiritual? ¿Que nos estén cargando? No, no podemos vivir como simples hombres, sino desear la excelencia. Amén. La Biblia habla del eterno peso de gloria, del excelente eterno peso de gloria. Aleluya. ¿Cómo ha vivido usted todo este tiempo? ¿En cuál de estas tres clasificaciones que di se encuentra usted? Usted lo sabe, yo lo sé. ¿Qué tan maduros somos? ¿Qué tan niños somos? ¿Qué tan nepios somos? ¿O qué tan brefos somos? Pero necesitamos, hermano, ponerle sentido a nuestra vida cristiana. Lo que usted aprendió hoy, tal vez pudo haberlo ofendido de la manera que me expresé, pero no, diga, la palabra es digna de ser recibida por todos. Me la voy a recibir con humildad. Es para mí. Yo necesito ser mejor. Yo necesito que mi hogar sea mejor, que mis hijos sean mejores. Pero es cuando yo desarrollo un oído espiritual. Los que quieran venir al altar y decirle: Señor, yo quiero vivir una vida cristiana con excelencia. No quiero vivir una vida monótona, rutinaria. Me levanto, casi me persino porque no me quedó tiempo para orar y salgo corriendo y voy aquí, voy allá, pero no encuentro sentido, termino cansado, pero es que estoy perturbado, estoy ansioso, estoy fatigado, que no he escogido la mejor parte, que es oír la palabra de Dios. Antes de que usted salga en la mañana de su casa, hermano, arrodíllese y escuche la voz de Dios y háblele a Dios. Escuche la voz de Dios y háblele a Dios. Escuche la voz de Dios y háblele a Dios. Cuando salga a su trabajo, esté pendiente de qué Dios le va a decir. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarle? Porque Dios nos habla aún cuando estamos caminando, y Dios nos habla aún cuando estamos trabajando. Y suelte lo que tenga que soltar y espere un momento. Por eso, antes de orar, medite. Es un hábito que tengo en mi vida. Antes de yo arrodillarme a orar temprano en la mañana, estoy pensando en Dios y en las maravillas de Dios. Y cuando ya siento que está bueno el ambiente en mi vida, entonces me arrodillo y le digo: Señor, yo lo amo, yo lo deseo, Dios. Yo necesito que su palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera mi camino en este día. Dame sabiduría, dame entendimiento de este día, dame inteligencia espiritual. Señor, no conozco lo que va a pasar de aquí para allá, pero Señor, dame discernimiento
necesito en este día. Porque no puedo vivir la vida como un simple. Amén. Que Dios nos ayude a vivir una vida con estilo, con calidad, con personalidad, con una vida cristiana, mi hermano, para nuestro Dios. El que quiera venir hasta aquí adelante es de humildad. Es de humildad que quiera venir hasta aquí adelante y decirle: Señor, yo necesito, he pensado así, he actuado así, me he comportado sin saberlo. Porque a veces nos comportamos sin saber que estamos comportándonos de esa manera. Aleluya. Hasta a veces, yo como pastor, hey, yo